¿Es posible que lo que está ocurriendo hoy en Irán haya sido anunciado hace miles de años en la Biblia? Las tensiones internacionales, las amenazas de guerra, las alianzas impensables. ¿Acaso todo esto tiene un eco profético? La Biblia, ese antiguo y sagrado libro que ha resistido el paso del tiempo, tiene mucho más que historias y proverbios. También contiene profecías. Algunas ya se cumplieron, otras están cumpliéndose, y unas más aún nos dejan con los ojos bien abiertos y el corazón acelerado. Pero antes de hablar del presente, tenemos que mirar al pasado. Porque para entender lo que la Biblia podría decir sobre Irán, debemos entender quién es Irán en el lenguaje de las Escrituras. Y eso nos lleva a Persia. En la Biblia, Irán no aparece con ese nombre moderno, pero sí aparece su antigua identidad, Persia. Persia fue una potencia imponente en su tiempo. Bajo el reinado de Ciro el Grande, Persia conquistó Babilonia, y fue precisamente Ciro quien permitió que los judíos regresaran a Jerusalén tras el exilio. Esto está registrado en el libro de Esdras 1:1-4. Sorprendentemente, Ciro fue profetizado por Isaías más de 100 años antes de su nacimiento. Isaías 45:1. ¿Ves el nivel de precisión? Desde entonces, Persia ha estado presente, no solo como un actor geopolítico, sino también como un símbolo en la narrativa bíblica. Aparece en Daniel, en Esther, en Nehemías, y su sombra llega incluso a los textos proféticos del tiempo del fin. Entonces, ¿cómo pasa de ser un imperio que favoreció al pueblo de Dios a una amenaza en los últimos tiempos? La respuesta está en las visiones proféticas que se extienden hasta nuestros días. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe un evento que ha fascinado y desconcertado a estudiosos durante siglos: la invasión de Gog de la tierra de Magog contra Israel. ¿Quiénes son estos nombres misteriosos? ¿Y por qué importa en pleno siglo XXI? Ezequiel 38:5 menciona específicamente a Persia como parte de una coalición militar junto a nombres como Cus, Etiopía y Fut, Libia. Sí, Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Este pasaje profético describe a estas naciones unidas bajo un mismo propósito: atacar a Israel en los últimos días. Y lo impactante es que esta coalición tiene una semejanza preocupante con ciertas alianzas modernas. Pero Ezequiel no solo menciona a Persia, también habla de Gog, de la tierra de Magog, y de un líder militar que encabezará esta ofensiva. ¿Podría esta figura ser un personaje real, político o espiritual? ¿Y qué relación tendría con Irán? ¿Quién es Gog? La Biblia lo presenta como un líder, una figura poderosa que viene de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Teotea, Tubal. Ezequiel 38:2. Estas regiones antiguas han sido identificadas por muchos estudiosos como zonas del norte, posiblemente en la región de la actual Rusia o sus alrededores. ¿Y por qué eso importa en un video sobre Irán? Porque Gog es el cabecilla de la coalición, pero Persia, Irán, es uno de sus aliados principales. En otras palabras, la Biblia predice que en los tiempos finales habrá una alianza entre un poder del norte, potencialmente Rusia, y Persia, es decir, Irán, junto con otros países, para atacar a Israel. Lo asombroso es que nunca antes en la historia moderna, Irán y Rusia habían estado tan alineados como hoy. Cooperación militar, intereses estratégicos en Medio Oriente y una retórica común contra Israel. Está ocurriendo ante nuestros ojos lo que Ezequiel vio hace más de 2500 años. Ezequiel 38 describe con detalle lo que sucederá cuando esta coalición, liderada por Gog y acompañada por Persia, marche contra Israel. El escenario es claro: una nación que vive en paz, sin murallas, confiada, y de pronto un ataque sorpresivo. Pero aquí es donde todo cambia. Dios interviene.
En Ezequiel 38, 18 a 23, el profeta relata que la furia de Dios se encenderá. Habrá un gran terremoto, montañas se derrumbarán, habrá confusión entre los invasores, y fuego caerá desde el cielo, no solo sobre los enemigos en Israel, sino incluso sobre las costas seguras. Dios mismo defenderá a su pueblo. No será Israel quien gane la batalla, será Dios quien la pelee. Este juicio no será en secreto. Según el verso 23, así engrandeceré y santificaré mi nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Para entender el presente de Irán, debemos mirar más allá de su política y entrar en su ideología religiosa. Irán no es simplemente un estado moderno, es una república islámica teocrática, cuyo liderazgo cree profundamente en una profecía, la venida del Imán Mahdi, una figura mesiánica que, según el Islam chií, aparecerá en los últimos tiempos para establecer justicia en el mundo. Algunos sectores dentro del régimen creen que esta aparición será precedida por caos, guerras y la destrucción de Israel. Y lo inquietante es que, en vez de evitar ese conflicto, lo ven como necesario para que se cumpla la profecía islámica. ¿Lo ves? Una teología que impulsa decisiones geopolíticas y que no teme al conflicto, sino que lo busca como parte del destino. Ahora piensa, una nación con esa visión espiritual, aliada con potencias militares del norte, marchando contra Israel. ¿Coincidencia o cumplimiento profético? Irán e Israel no solo están en desacuerdo político, están en una ruta de colisión ideológica, espiritual y profética. Irán ha declarado repetidamente su deseo de borrar a Israel del mapa. Y aunque su armamento aún no es comparable con el de Israel, ha desarrollado una red de influencia regional. Hezbollah en el Líbano, grupos en Siria e Irak, milicias en Yemen y una presencia creciente en Gaza. Este cerco estratégico no es casualidad. Irán busca rodear a Israel y presionar desde todos los frentes, y lo hace con un mensaje espiritual, que están cumpliendo una misión sagrada. Mientras tanto, Israel responde con defensa, inteligencia y alianzas. Pero el conflicto va más allá de lo visible. Es una lucha de creencias, de profecías, de visiones opuestas del fin. La pregunta es, ¿estamos viendo los inicios de la coalición de Ezequiel 38 en movimiento? Cuando Ezequiel menciona la coalición contra Israel, incluye nombres que hoy tienen eco en el escenario mundial: Gog y Magog. Muchos estudiosos los relacionan con Rusia por su ubicación al norte de Israel. Mesec y Tubal, regiones que algunos asocian con áreas de la actual Turquía. Persia, sin duda, Irán. Hoy, Rusia, Turquía e Irán han formado una alianza estratégica informal, aunque sus intereses no siempre son iguales. Se han reunido en cumbres, han compartido acuerdos militares, y todos tienen una presencia activa en Siria, justo en la frontera con Israel. ¿Casualidad? En absoluto. Estamos viendo cómo antiguas potencias, separadas por siglos de historia, vuelven a coincidir en la región, exactamente como lo anunció la Biblia. Y lo más llamativo, ninguna de estas naciones es aliada de Israel. Todas, en distintos niveles, lo ven como un enemigo o rival. ¿Se está formando ante nuestros ojos la estructura profética que describió Ezequiel? Cuando Ezequiel recibió la visión, lo hizo desde el exilio en Babilonia, en lo que hoy es Irak. Desde allí, menciona que el enemigo vendrá del extremo norte. Ezequiel 38, 15. Si tomamos un mapa y trazamos una línea recta hacia el norte desde Jerusalén, pasamos por Siria, y luego llegamos directamente a Rusia. Más aún, Irán está al este de Israel, y Turquía al noroeste. La coalición se está formando alrededor del pueblo de Dios. Una pinza profética. Hoy, Rusia tiene bases militares en Siria. Irán también. Turquía opera en el norte de Siria.
Israel, por su parte, lleva años bombardeando posiciones iraníes para impedir que se establezca una ruta armamentística directa hacia Hezbollah en el Líbano. ¿Notas lo que está ocurriendo? La región descrita por Ezequiel ya está ocupada por los protagonistas del conflicto profético. Solo falta que el evento que lo detone suceda. Toda guerra necesita una chispa, y en Medio Oriente las chispas no faltan. Cualquier ataque accidental, cualquier provocación estratégica o incluso una resolución política puede desatar una cadena de eventos incontrolable. Imagina este escenario. Israel lanza un ataque preventivo sobre una instalación nuclear iraní. Irán responde a través de sus aliados en Líbano o Siria. Rusia, aliada de Irán y con tropas en Siria, decide intervenir. Turquía, con sus propios intereses regionales, se alinea. Y de pronto tenemos una coalición reunida, como la que describe Ezequiel 38. Todo podría comenzar con un solo paso mal calculado, pero detrás de los titulares, de las decisiones militares y las alianzas políticas, hay un relato más profundo, el cumplimiento de una profecía milenaria. Y si todo esto se está alineando, surge una pregunta inevitable. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Qué papel juega el pueblo de Dios en medio de todo esto? Muchos piensan que lo que ocurre en Medio Oriente solo afecta a Israel y sus vecinos. Pero si las profecías de Ezequiel se cumplen como están escritas, el impacto será global. Ezequiel 38:20 habla de un terremoto tan grande que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán. Esto no suena como un conflicto local. Esto parece una intervención divina, visible a nivel mundial. Además, el texto menciona fuego cayendo sobre las costas seguras. Algunos interpretan esto como naciones lejanas que se sienten invulnerables. ¿Estamos hablando de potencias occidentales? ¿Aliados de Israel? ¿Naciones que observan desde lejos? Y si esto ocurre mientras la Iglesia aún está en la tierra, ¿cuál será su rol? ¿Advertir? ¿Orar? ¿Permanecer firme? Una cosa es segura: el pueblo de Dios no puede ignorar las señales, porque lo que comenzó con Persia se está extendiendo al mundo entero. La Biblia no habla solo de una guerra encabezada por Gog y sus aliados. Hay otras profecías que apuntan a un conflicto aún mayor, con Jerusalén como el epicentro del mundo. El profeta Zacarías lo dice así: «Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén». Zacarías 12:9. Más adelante, en Zacarías 14:2, se menciona que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén. Este lenguaje universal sugiere un conflicto que escalará más allá de una simple coalición. El profeta Joel también declara algo inquietante: «Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas». Joel 3:2. ¿Te das cuenta? La Escritura no habla solamente de Irán o de Persia. Habla de un conflicto global que gira en torno a Israel y Jerusalén. Y hoy, Jerusalén ya es un punto de tensión mundial. Disputas territoriales, conflictos religiosos, reclamos históricos. Irán no está fuera de esto. Al contrario, ha declarado que Jerusalén debe ser liberada y que su causa no es solo política, sino espiritualmente revolucionaria. ¿Por qué Jerusalén? No tiene petróleo, no es la ciudad más grande ni la más poderosa, y sin embargo, es el corazón del conflicto espiritual más antiguo de la humanidad. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Allí fue crucificado Jesús, allí resucitó, allí volverá. Es el punto de conexión entre el cielo y la tierra, y es precisamente por eso que se convierte en el blanco favorito del enemigo. Satanás no pelea por territorio político, pelea por interrumpir el plan de Dios. Y si el trono de Dios estará en Jerusalén, entonces es allí donde se concentra la batalla.
Irán lo sabe, y sus líderes no lo ocultan. Han jurado que Jerusalén será liberada y colocada bajo control islámico. Pero detrás de esa intención hay algo más profundo, una guerra invisible entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cuando vemos a Irán apuntando a Jerusalén, no estamos viendo solo una tensión diplomática. Estamos viendo un capítulo más del conflicto entre Dios y las fuerzas que intentan usurpar su propósito. La Biblia es clara: Jesús volverá, y no volverá a cualquier lugar, sino a Jerusalén. Hechos 1:11 dice que así como ascendió al cielo, volverá de la misma manera. Y Zacarías 14:4 lo confirma con detalles sorprendentes. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Y qué encontramos hoy frente al monte de los olivos? La ciudad vieja de Jerusalén, exactamente donde están concentradas las tensiones entre Israel, Palestina, el Islam radical e Irán. Pero la profecía también dice que Jesús regresará en medio de un conflicto global, justo cuando todas las naciones estén reunidas contra Jerusalén. Eso significa que el conflicto con Irán, sus amenazas constantes y su deseo de dominar la región no son solo noticias, podrían ser el telón de fondo para la venida del rey. Y lo más emocionante es esto: el conflicto puede escalar, pero el desenlace ya está escrito, y el vencedor no será Irán, ni Gog, ni ninguna coalición. Será Cristo, Señor de señores. Cuando Cristo regrese, no lo hará como un cordero silencioso, sino como un rey victorioso y justo juez. Apocalipsis 19 describe ese momento con poderosas imágenes, y en justicia juzga y pelea, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿cómo reaccionarán las naciones? Apocalipsis 6:15-17 nos da una pista inquietante. Los reyes, los poderosos, los ricos y los valientes buscarán esconderse. Clamarán a las rocas que caigan sobre ellos para ocultarlos de la ira del Cordero. Irán, junto con otras naciones, puede planear guerras, puede lanzar amenazas, puede acumular armas, pero cuando el cielo se abra, toda rodilla se doblará, no por temor humano, sino por el reconocimiento inevitable del poder de Cristo. Este no será un conflicto entre iguales, será el fin del conflicto, porque el verdadero rey tomará su trono. Aunque el juicio es inevitable, la misericordia de Dios todavía está disponible. Ezequiel 33:11 lo deja claro. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios no se complace en destruir naciones, ni siquiera aquellas que hoy se levantan contra su pueblo. Su deseo es el arrepentimiento, y esa puerta sigue abierta, incluso para los enemigos más hostiles. ¿Podría un líder de Irán volverse a Cristo? Sí. ¿Podría un pueblo marcado por la guerra ser transformado por el Evangelio? Sí. Lo ha hecho antes, lo hará de nuevo. De hecho, hoy en día, en medio de una represión brutal, el cristianismo está creciendo en Irán. Miles de personas están entregando sus vidas a Jesús en secreto. Allí, donde los hombres traman guerra, Dios está sembrando paz en los corazones, porque por encima de las alianzas humanas está el plan eterno de redención. La Biblia no es un libro solo para Israel, ni solo para los enemigos de Israel. Es un mensaje para toda la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hablado con un solo propósito: salvar, redimir, despertar. Cuando vemos el conflicto con Irán o las amenazas sobre Jerusalén, no es para que tengamos miedo, es para que abramos los ojos. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. Pero también dijo:
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Él nos llama a velar, a estar despiertos, no con paranoia, sino con propósito. El plan de Dios avanza, y aunque el mundo se sacuda, el creyente tiene una promesa firme. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Entonces, ¿cómo debe responder un cristiano ante los eventos que se están desarrollando? ¿Apagar la televisión? ¿Ignorar las noticias? ¿Esconderse? No. La Biblia nos llama a algo muy diferente: a ser luz en medio de la oscuridad, voz en medio del ruido y esperanza en medio del temor. Jesús dijo en Mateo 24:42, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Velar no es observar con miedo, sino estar atentos espiritualmente. Es orar, es estudiar la palabra, es compartir el Evangelio mientras aún hay tiempo. Es vivir con propósito, con urgencia, pero también con paz. Mientras el mundo se prepara para conflictos geopolíticos, nosotros nos preparamos para el regreso del Rey. Y mientras Irán e Israel ocupan los titulares, Dios está obrando en el corazón de millones, llamándolos a reconciliación. Dios nunca ha perdido el control, ni en el Edén, ni en la cruz, ni en los conflictos actuales. Todo se mueve dentro de su soberanía. ¿Recuerdas a Faraón? Él se rebeló contra Dios, endureció su corazón y aún así terminó cumpliendo el propósito divino. Dios dijo de él en Éxodo 9:16, «Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Lo mismo ha ocurrido con otros imperios: Babilonia, Persia, Roma, y sí, también ocurrirá con las potencias modernas. Irán puede planear su estrategia, Gog puede reunir su ejército, las naciones pueden tramar contra Jerusalén. Pero todo eso ya está contemplado en el plan eterno de Dios. Nada escapa a su conocimiento. Y lo que parece caos en el mundo, en el cielo, es parte de un reloj profético que avanza con precisión. La historia bíblica es cíclica. Dios no solo nos da profecías, nos da patrones. En el pasado, Israel fue rodeado por enemigos. Babilonia lo conquistó, Asiria lo invadió, Roma lo ocupó. Pero en cada caso, Dios usó incluso a las naciones rebeldes para cumplir su plan. Lo mismo ocurre hoy. Irán, con toda su hostilidad hacia Israel, está caminando, sin saberlo, en un guión profético que Dios escribió hace miles de años. Es el mismo patrón. Enemigos se levantan. Israel parece estar en peligro. Las naciones conspiran. Y justo cuando todo parece perdido, Dios actúa con poder. Esto no es nuevo, es el estilo del cielo, permitir el conflicto, para mostrar su gloria en la victoria. Así que cuando veas titulares sobre Irán, guerras y amenazas, no te alarmes como el mundo. Recuerda que ya hemos visto esta historia antes, y el final siempre lo escribe Dios. Quizá te preguntes, ¿y yo qué puedo hacer ante un conflicto tan grande, tan lejano, tan complejo? La respuesta es sencilla, pero poderosa: orar. La oración no es un acto pasivo. En la Biblia, la oración ha detenido guerras, ha hecho temblar prisiones, ha cambiado decretos de reyes. Santiago 5:16 lo dice claro. La oración eficaz del justo puede mucho. La Iglesia tiene una misión: interceder. Interceder por Israel, interceder por las naciones, interceder incluso por sus enemigos. Jesús dijo: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Mateo 5:44. Sí, orar incluso por Irán, porque Dios no quiere la destrucción de los pueblos, sino su arrepentimiento. Y tú, con tus rodillas dobladas, puedes participar en el cumplimiento del plan celestial. ¿Te imaginas si cada creyente en el mundo orara por el Medio Oriente con fervor?
No sabemos qué evitaría, pero sí sabemos que el cielo escucha. Mientras las noticias hablan de amenazas, armas y guerras, hay una historia que los medios no cuentan, pero que el cielo celebra. En Irán, el Espíritu Santo está obrando. A pesar de la persecución, a pesar de las leyes opresivas, a pesar del riesgo, miles de personas están conociendo a Jesús. Muchos lo hacen en secreto, otros lo hacen tras tener visiones de Cristo, y otros lo hacen al escuchar el Evangelio a través de medios digitales, satélite o incluso de boca en boca, en encuentros clandestinos. Lo increíble, la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo está en Irán. Una nación que ha jurado destruir a Israel está siendo invadida por la gracia de Dios. Este es el estilo de Dios. Donde el enemigo siembra odio, Él planta redención. Donde hay oscuridad, Él enciende su luz. Cuando vemos el panorama completo, comprendemos algo extraordinario. El conflicto no es el fin, es el escenario para la esperanza. Dios no se ha rendido con el mundo, no se ha rendido con Israel, ni siquiera con Irán. Cada crisis, cada tensión, cada titular que parece aterrador, puede ser una puerta para el Evangelio, una oportunidad para que la luz brille más fuerte. Y tú y yo no estamos aquí por casualidad. Vivimos en esta generación porque Dios nos eligió para este tiempo, no para temer, sino para actuar, no para huir, sino para hablar, no para escondernos, sino para ser embajadores de la verdad. Mientras las naciones se agitan, tú puedes ser una voz de calma. Mientras otros maldicen, tú puedes bendecir. Mientras muchos se pierden, tú puedes señalar el camino. Saber lo que dice la profecía no es suficiente. El conocimiento sin transformación solo infla. Por eso, la pregunta clave es, ¿estás espiritualmente preparado? La Biblia nos llama a estar despiertos, vigilantes, sobrios, no dormidos espiritualmente, no distraídos por el mundo. Efesios 5:14 dice, «Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». En tiempos donde las naciones se estremecen, la Iglesia no puede estar tibia. Debemos vivir en santidad, estar firmes en la palabra, tener aceite en nuestras lámparas, como las vírgenes prudentes de Mateo 25, y vivir cada día como si Cristo viniera hoy. Porque aunque no sabemos el día ni la hora, sí sabemos que los tiempos se están cumpliendo. No te prepares por miedo, prepárate por amor. Porque quien ama al Rey, anhela su regreso. Estar preparado no significa vivir con ansiedad o temor constante. Significa vivir con propósito eterno cada día. La preparación espiritual no es un momento, es un estilo de vida. Significa orar sin cesar, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:17. Escudriñar la palabra, porque en ella encontramos dirección en medio del caos. Guardar nuestro corazón en un mundo que quiere contaminarnos y compartir el Evangelio mientras aún hay tiempo. Porque, ¿de qué sirve conocer las profecías si no impactan nuestra manera de vivir? Jesús dijo, «Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así». Mateo 24:46. No se trata solo de saber que Cristo viene. Se trata de ser hallados fieles cuando Él venga. El mundo puede temblar, Irán puede amenazar, las naciones pueden tramar, pero los hijos de Dios viven con paz, porque su Rey ya les dio el final de la historia. El conflicto de Irán, las tensiones en Medio Oriente, las alianzas proféticas, todo apunta hacia un solo destino, la manifestación gloriosa de Jesucristo. Apocalipsis 19 nos lo muestra como el jinete fiel y verdadero, con ojos como llama de fuego, con muchas coronas sobre su cabeza, y con un ejército celestial que lo sigue. Él no regresa a negociar, regresa a reinar, y cuando lo haga, todos los reinos caerán, todas las lenguas confesarán, toda rodilla se doblará.
incluyendo la de Irán, la de Rusia, la de cualquier nación que hoy se opone a su nombre, porque el conflicto puede parecer fuerte, pero la victoria ya fue asegurada en la cruz. El Cordero venció al león, y regresará como el león de Judá. Y ese momento no será una derrota para el mundo, será el comienzo de la restauración de todas las cosas. Después del conflicto, viene el reino, un reino real, literal, gobernado por Jesucristo desde Jerusalén. Zacarías 14:9 lo declara con poder. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Ya no habrá más amenazas, no más guerras, no más alianzas oscuras ni naciones tramando maldad, porque el Rey de paz habrá establecido su gobierno. Apocalipsis 20 nos habla de un reinado de 1000 años, conocido como el milenio, un tiempo donde la justicia será la norma, donde el león y el cordero habitarán juntos, y donde la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. ¿Quiénes estarán allí? Aquellos que hayan creído en Él, que hayan vencido con fe, que hayan esperado su venida con fidelidad, porque no solo se trata de evitar el juicio, se trata de reinar con Cristo, y cada decisión que tomas hoy, cada paso en obediencia, está preparando tu lugar en ese reino eterno. Después de 1000 años de paz bajo el reinado de Cristo, la Biblia revela algo sorprendente. Satanás será soltado por un breve tiempo. Apocalipsis 27:8 dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Gog y Magog otra vez? Sí, pero esta vez ya no es Irán, ni Rusia, ni alianzas políticas. Es la rebelión final, el último intento del mal de oponerse al plan de Dios, una última guerra, una última confrontación, y esta vez el juicio será inmediato y definitivo. Y descendió fuego del cielo, y los consumió. Aparmen 29. Aquí se acaba toda resistencia. Satanás será lanzado al lago de fuego, y comenzará la eternidad gloriosa con Dios. Lo asombroso es esto: aunque hubo paz 1000 años, algunos seguirán el engaño. Dios, entonces, nos enseña que el corazón humano necesita más que buenas condiciones. Necesita una transformación total que solo Él puede dar. Después del último conflicto, el escenario cambia completamente. El tiempo ya no existirá, y toda la humanidad será llevada ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:12 dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. No habrá excusas, no habrá apelaciones, solo una pregunta crucial. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Quienes hayan creído en Cristo, quienes le hayan entregado su corazón, no enfrentarán condenación, porque sus nombres fueron sellados por la sangre del Cordero. Pero quienes lo rechazaron, sean personas comunes o grandes líderes, enfrentarán juicio eterno. Y aquí se cierra el capítulo del mal. No más guerras, no más Irán, ni enemigos, ni dolor. Solo Dios con su pueblo, para siempre. Después del juicio, después del conflicto, después de que todo enemigo haya sido vencido, Dios hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:1-4 nos ofrece una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Así termina todo esto, no con destrucción, sino con restauración, no con miedo, sino con esperanza eterna. Dios no solo gana la batalla, Dios reconcilia a su creación consigo mismo.
y los que creyeron en Él reinarán por los siglos de los siglos. Este es el final que nos espera. Uno que ni Irán, ni Gog, ni ningún ejército del mundo puede detener, porque el Cordero venció, y su reino no tendrá fin. Si el mensaje ha sido de tu agrado, te invito a ver los siguientes videos del canal. No olvides compartir este mensaje, suscribirte y darle like a este video. Me ayudarías mucho. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.